Me avisa para empezar. Ya. Bueno, compañeros, buenas tardes. Primero que todo, quería aprovechar para dar la bienvenida a este training de Python que estamos iniciando esta semana. Son 5 diferentes sesiones las que se van a impartir. Van a ser sesiones muy provechosas, se van a dar cuenta. Todas tienen un contenido diverso, digamos, son temas que, ¿cómo explicarlo? Van a ser, digamos, de alguna forma, se van a continuar uno detrás del otro. O sea, van a tener como su secuencia como de conocimiento. Entonces, por eso esta sesión inicial la llamamos Python Fundamentals. La va a estar impartiendo la compañera Merian, que es la otra muchacha que ustedes ven ahí también, que está por ahí. Ella es de San Carlos, para los que no la conocen. Es programadora de Python desde hace un tiempo acá en Gap. No quiero decir cuántos años para que piensen que es bastante joven. Y veamos a ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, miembros de la práctica de Python que estamos representando, bueno, el COE en sí, que está Merian, también está por ahí Andrés, también de San Carlos, Andrés, me olvidó el apellido, espérese, ya me recuerdo. González. Sí, González, Christopher Chacón, también tenemos a José Porras que nos está ayudando y estoy por ahí yo también, mi persona, David Álvarez, para los que no me conocen. Sí, bueno, ahí está también, me pueden ver. Y bueno, Mary, que ya les había contado. Todos ellos van a estar, bueno, no todos, la mayoría van a estar ayudándonos con algunos de los training. Hay otra parte de compañeros que también van a ver por ahí, que también nos van a ayudar con otras sesiones. También Karen, que es una chica que es también de San Carlos, y también Rodolfo va a estar dando la última sesión para que la esperen con ansias. Y creo que eso es básicamente lo que les podemos contar. Tenemos muchas expectativas con las cosas que queremos hacer con la práctica de Python. Queremos ayudar mucho en la parte de conocimiento. Entonces, esta es una serie de trainings que planeamos a través del tiempo para ayudar bueno, a mejorar los skills que todos tenemos, bueno, por lo menos en diferentes áreas y demás. Entonces, pues esta es una de varias sesiones que estamos planeando. Más adelante tendremos muchas más cositas, así que espérenos con ansias, y cualquier retroalimentación que tengan para nosotros, pues será bienvenida. Y también cualquier otra información, cosa que quieran compartir acerca de Python o lo demás, tenemos un canal en el Slack, se llama Coe Python. Están bienvenidos a unirse si todavía no están. Eh, pueden lanzar preguntas, dudas, lo que quieran acerca de la tecnología. Y pues no quiero más quitar tiempo para que puedan empezar con la sesión. Merian, adelante. Ok, muchas gracias, David. Bueno, como dijo David, yo voy a darles la primera sesión que se llama Python Fundamentals. Esta sesión realmente es bastante básica. La idea es que conozcan más a fondo el lenguaje, de dónde viene, quién lo creó, cómo es el ambiente de trabajo en Python y algunas características propias del lenguaje. No vamos a ver código en esta primera sesión, sin embargo, en el resto del training sí, va a ser muy, muy práctico. Entonces, pues vamos a iniciar. Para contarles un poquito de dónde viene Python. Python fue creado por este señor, Guido van Rossum. Bueno, fue creado como en los años 80, al final casi, creo que en el 1989. Y la necesidad de crear Python para Guido nace a raíz de que él en ese momento estaba trabajando con un lenguaje que se llama ABC. Ese lenguaje para él no era lo suficientemente flexible, no tenía todas las herramientas que necesitaba en ese momento, así que simplemente pues decidió crear su propio lenguaje. Como dato curioso, el nombre de Python no viene de la serpiente, como todo el mundo piensa, a pesar de que su logo son dos serpientes, sino que pues este señor Guido era muy, muy fan de unas comediantes que se llaman Monty Python Flying Circus. Entonces, pues él cuenta que cuando estaba sentado ahí creando pues el proyecto para ya iniciar con Python, no sabía qué nombre usar, así que solo pues usó Python
y así fue como pues nació el nombre. Em, Vamos a ver algunas de las características de Python. La primera, que es libre, que es open source. Pues no hace falta entrar en las características de qué es un lenguaje libre o qué es open source, sino me gustaría como contarles más lo que hay detrás de eso, y es el Python Software Foundation, que básicamente es una entidad que se encarga de manejar los derechos intelectuales del lenguaje, pues maneja la licencia también y organiza eventos como los PyCon, que son congresos que se organizan en diferentes países, desde Colombia, México, Estados Unidos, donde la idea es varios días con muchas charlas, todas relacionadas a Python y compartir conocimiento, básicamente. Em, la comunidad de Python es una de las más grandes que existen. De hecho, es la quinta comunidad más grande de Stack Overflow. Tenemos decenas de desarrolladores y expertos manteniendo el lenguaje. Y como dato curioso también, las preguntas de Python son las terceras que se responden más rápido en Stack Overflow. Entonces, esto significa que si, por ejemplo, tenemos una duda o un error que no podemos resolver y preguntamos en Stack Overflow, lo más probable es que tengamos a un experto respondiendo en poco tiempo. Otra de las características es que es interpretado. Interpretado significa básicamente que utiliza un intérprete en lugar de un compilador para ejecutar el código. ¿Esto por qué nos beneficia? Básicamente porque los intérpretes ejecutan el código línea por línea, mientras que los compiladores agarran todo el código y lo compilan y lo ejecutan. Entonces, al Python ejecutar línea por línea, podemos ver los errores conforme van apareciendo. Mientras que en los compiladores, pues tenemos todos los errores ahí y el programa simplemente no nos va a compilar, no va a ejecutar, no va a mostrar nada. Con Python sí podemos ir viendo cosas y solucionando los errores conforme van apareciendo. Otra de las características de Python es que es orientado a objetos. Ya todos sabemos lo que es la orientación a objetos. Python es un lenguaje que es muy orientado para hacer scripts, entonces es un lenguaje orientado a scripting. Sin embargo, pues tenemos esta posibilidad de hacer la orientación a objetos. Tenemos todo lo que la orientación a objetos dice, como clases, herencia, polimorfismo. Em, de hecho, es bastante común que en un proyecto se tengan los dos paradigmas, por lo menos en las aplicaciones web. Por ejemplo, en mi proyecto, que es una aplicación web con Flask, tenemos los data stores, que son básicamente un archivo de Python que solamente tiene funciones. No tenemos una clase, no tenemos polimorfismo, no tenemos nada de esto. Y adicional tenemos, por ejemplo, los modelos, que esos sí son clases y que ahí sí utilizamos lo que es polimorfismo. Entonces, dentro del mismo proyecto podemos encontrar ambos paradigmas de programación. Bueno, pues Python es un lenguaje de propósito general. Una comparación que me gusta muchísimo es que Python es como un Swiss Army Knife o una navaja suiza. Eso significa que básicamente tiene herramientas para todo lo que nosotros queramos hacer. Es excelente para el desarrollo de servicios, análisis de datos, machine learning. Inclusive se pueden desarrollar juegos. Hay una librería que se llama Pygame, que es la que utilizan para esto. Sin embargo, sí tiene como una debilidad y es el desarrollo móvil. No, hasta el momento no hay soporte para el desarrollo móvil utilizando Python. Sin embargo, sí se está trabajando en eso. Pues en una charla que estuve en el PyCon,
ahí estuvieron hablando al respecto. Ya hay como un grupo de personas creando estas librerías y de soporte para Python y móvil. No hay fecha de release todavía, pero estoy segura que pronto vamos a saber más noticias. Ahora, bueno, pues vamos a ver algunas eh, de las cosas que podemos hacer con Python. Como ya les decía, el desarrollo web, esa básicamente es mi área de expertise. Podemos hacer aplicaciones sin mucho problema, es realmente muy fácil y muy eficiente. Las aplicaciones web en Python se pueden hacer desde aplicaciones sencillas que sean solo como un par de servicios hasta aplicaciones más complejas como aplicaciones que envíen correos, que se conecten a API externos, que suban cosas a S3, que se conecten con Redis, que manejen caché. Bueno, todo lo que una aplicación web robusta podría hacer, lo podemos hacer con Python. Dos de los frameworks más populares para hacer aplicaciones web con Python son Flask y Django. Se pueden hacer aplicaciones de solo servicios o también se pueden hacer full stack. Si queremos hacer aplicaciones full stack, necesitamos saber que Python tiene su propio lenguaje para los templates que se llama Jinja. Entonces, eso es como una curvita de aprendizaje un poquito más grande porque es bastante enredado, diría yo, ya que mezcla como código HTML, JavaScript y también Python, todo en un solo archivo. Entonces, es como complejo de leer, básicamente. Eh, bueno, tenemos demasiadas librerías para trabajar lo que son aplicaciones web. Otro de los usos que se le da a Python es el análisis de datos. Python no nació como un lenguaje para procesar datos, sin embargo, es tan sencillo y tan sencillo de aprender y tan fácil de leer que se ha hecho muy popular para lo que es análisis de datos, porque personas que no tienen una carrera, pues relacionada a lo que es computación, eh, pueden aprender fácilmente Python, entonces se ha hecho muy popular para eso. Además hay librerías súper poderosas en Python para trabajar con datos como Pandas, como NumPy, como Matplot, como IPython. Otro de los usos de Python es para hacer QA automation. Python es demasiado excelente para trabajar lo que son pruebas automatizadas. En Gap mucha gente lo usa. Eh, yo diría que es de los más populares también para hacer pruebas automatizadas. Hay muchísimos frameworks para trabajar. De momento solo recuerdo como Selenium, como Locus y Multimechanize. Mm, por lo que he podido conversar con la gente que trabaja haciendo code automation, realmente Python les brinda todas las herramientas que necesitan, así que los invito también a explorar esa área. Acá en Gap tenemos un compañero muy preparado al respecto. Yo siempre lo echo al agua y lo recomiendo, y es Francisco Barquero, así que lo pueden contactar. Igual como parte del equipo de trabajo de la práctica también está José Porras, él también ya se está entrenando bastante en lo que es QA Automation con Python, así que lo pueden contactar a él también. Ahora vamos a hablar de lo que es Python 2 versus Python 3. Yo creo que es como de conocimiento general que existen dos versiones de Python. Eh, Son bastante diferentes una de la otra, sin embargo, pues ahí vamos a ir viendo. Yo recomiendo que si una persona va a empezar desde cero con Python, comience aprendiendo Python 3 porque es la versión más nueva, es la versión a la que se le va a seguir dando soporte
y porque hay muchísimas librerías nuevas que solamente existen para lo que es Python 3. Si alguien necesita empezar con Python 2, yo diría que es porque tiene que trabajar con una librería muy específica que no existe en Python 3 y que no va a ser migrada a corto plazo. Sería como la única manera que yo veo para que alguien comience a aprender Python 2 o para que se comience un proyecto con Python 2 en este momento. La mayoría de librerías que están escritas en Python 2 ya se están migrando a Python 3 y hay algunas mejoras de seguridad de Python 3 que se han migrado al 2. Aunque ya no se le va a dar soporte, decidieron migrarse pues para que el lenguaje continúe ahí como creciendo en esa versión. Las librerías nuevas casi todas tienen soporte solamente en lo que es Python 3. Ahora, algunas de las diferencias específicamente de Python 2 a Python 3, por ejemplo, el print. El print en Python 2 era un statement, entonces solo necesitábamos poner, como vemos acá, print y Python o el string que quisiéramos pues imprimir. En Python 3 el print es una función, entonces eso nos da como parámetros opcionales para poder trabajar con lo que son strings. Parámetros opcionales como saltos de línea o reemplazos de caracteres, por ejemplo, que son cosas que en Python 2 teníamos que irlo a hacer manualmente o utilizando otras funciones. Otra de las características que han cambiado o que han mejorado de Python 2 a Python 3 es también los strings. En Python 2 tenemos dos tipos de string que son los Unicode y los ASCII. En Python 3 solamente tenemos Unicodes. También ha mejorado mucho lo que es el manejo de números. Por ejemplo, acá como vemos en Python 2, si nosotros dividíamos un número entero entre otro número entero, el resultado iba a ser un número entero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si dividimos 5 entre 2, el resultado va a ser 2. Para tener el resultado real, tendríamos que poner 5.0 dividido entre 2.0, entonces ya eso nos iba a dar 2.5. En Python 3 eso no sucede. En Python 3 si ponemos 5 dividido entre 2, el resultado va a ser siempre el número real, 2.5. Okay. Y bueno, otra de las diferencias de Python 2 a Python 3 es la generación de listas de números. En Python 2 tenemos dos tipos de listas. Tenemos dos tipos de listas y de funciones para generarlas, como range y xrange. La diferencia entre range y xrange es que range nos devuelve una lista de números y xrange nos devolvía una lista de objetos de tipo xrange. En Python 3 todo es range, pero range se volvió un tipo de datos. Entonces eso es algo para tenerlo por ahí en cuenta. Ahora el Zen de Python. Esto es como de las cosas más bonitas que tiene Python, ¿verdad? También se conoce como el PEP 20. Este fue creado por Tim Peters y básicamente resumen la filosofía de lo que es programar en Python. Tenemos acceso a él todos desde la consola de Python, nada más necesitamos abrirla y poner import this y eso ya pues nos va a dar lo que es el Zen de Python. Pues podemos leerlo, de hecho el Zen de Python es como, podríamos hacer solo una sesión de esto, es muy bonito y tiene muchas cosas de las que se pueden aprovechar y nos pueden ayudar a ser mejores programadores, no solo de Python, sino de la vida en general, diría yo. Podemos leer, por ejemplo, el primero, beautiful is better than ugly. El código siempre debe ser legible, no importa lo rápido que se escriba, no importa si es un hotfix, si es algo que el cliente necesitaba para ayer.
Siempre debemos preocuparnos por que el código sea legible. Tenemos que tener variables nombradas de la manera correcta. No queremos una variable que sea X y que luego en un mes, cuando haya que darle mantenimiento a ese código, ya nadie sepa qué significa X. Entonces, eso es muy importante. Los nombres de las clases, de las funciones, que todo sea explícito. Luego, bueno, explicit is better than implicit. Nada se explica por sí mismo. No queremos tener funcionalidades escondidas en el código. No queremos tener cosas que nadie sepa de dónde vienen. No queremos tener variables sin documentar. Por ejemplo, una constante que se llame constant y que valga 10. No queremos tener esas cosas. Queremos que todo sea explícito. Más que todo porque siempre nos toca que darle mantenimiento al código de otras personas. Entonces es como difícil si la gente no sigue estos principios. Igual más adelante también vamos a ver lo que es el PEP 8, que son los estándares de programación para Python también. Bueno, para acá están, como les decía, bueno, pues acá tenemos una frase de Guido, básicamente que el código se lee más seguido de lo que se escribe, y eso tiene muchísimo de cierto. Yo pues he estado toda mi vida en proyectos Python y sé que realmente llevan mucho mantenimiento, bueno, como cualquier otro proyecto, pero es cuando un proyecto ya está estable, digamos, ya ha salido a producción y demás, las veces que agregamos funcionalidades son menos, perdón, de las que realmente estamos resolviendo defects, haciendo refactors y demás. Entonces, para eso está el PEP 8, que es básicamente una guía de estilos y best practices para escribir código en Python. Fue creada en el 2001 y fue creada por Guido Van Rossum y el resto de desarrolladores del core de Python. El propósito, como les decía, es básicamente que el código sea más legible y que sea consistente. Eh, Realmente seguir esta guía hace que se reduzca un montón el tiempo de desarrollo. Eh, y yo creo que algo que hay que tomar muy en cuenta es cuando hacemos los code reviews, porque la persona que hace el code review necesita manejar estas reglas y estos conceptos de PEP 8 para asegurar que el código sea de buena calidad y que sea consistente con el resto del proyecto. Algunas de las reglas que dice PEP 8, por ejemplo, para las líneas en blanco, necesitamos una línea en blanco entre cada función dentro de una clase, 2 líneas en blanco entre funciones en un script, que ya les había dicho que podemos tener un script con solo funciones. Entonces, si ese es el caso, necesitamos tener 2 líneas en blanco entre cada script. Sí, y también podemos tener varias clases en un mismo archivo de Python. También, si ese es el caso, 2 líneas en blanco entre cada clase. Está bien si dejamos líneas en blanco entre el código dentro de las funciones, perdón, en el código dentro de las funciones, siempre y cuando eso haga que el código sea más legible. Si tenemos, por ejemplo, una función de 400 líneas de código, poniéndole espacios en blanco no nos va a hacer el código más legible, simplemente va a hacer que eso sea más grande y más complicado de leer. En ese caso ya tendríamos que buscar hacer un refactor de esa función, separarla o lo que sea que nuestra intuición de programador nos diga, ¿verdad? Para los comentarios, es importante siempre que comentemos el código. Entonces, los comentarios, las líneas tienen que ser de máximo 72 caracteres. Las oraciones tienen que ser completas.
Si se actualiza el código, por favor actualizar los comentarios, y el bloque de comentarios siempre empieza con el símbolo de numeral. Eso es importante. Para las funciones, se comenta con 3 comillas dobles. Eso nos genera el docstring, que básicamente es donde ponemos qué hace la función y los parámetros que recibe y qué son esos parámetros, de qué tipo y qué es lo que se espera de ellos. Ajá. Ahora, el máximo de líneas de código en Python, pero en el máximo de líneas, sí, cada línea debe ser de 79 caracteres. No queremos tener líneas de más de eso porque va a ser muy complejo de leer. Las convenciones de nombres en Python son bastante interesantes. Las funciones, los módulos y las variables, todas en minúsculas, separadas por guiones bajos. Las clases las queremos en camel case. Eso significa que cada palabra empieza con la letra mayúscula y se escribe en minúscula y todo va pegadito. Las constantes, todas en mayúscula, y los nombres de paquetes, todos en minúscula y sin separar. Ahora, la indentación. En Python la indentación es súper importante. Necesita ser consistente en todo el archivo y la indentación es de 4 espacios. No es un tab, son 4 espacios. De hecho, no se recomienda indentar con tabs porque el tab es un carácter como tal. Entonces, a la hora de interpretar el código, eso nos va a generar errores. Se puede indentar con menos o con más espacios siempre y cuando sea consistente en todo el script. Hay varios programitas que nos ayudan también a lo que es seguir esta guía de estilos en el código de Python. Esos son los linterns. Hay 2 linterns que son los más comunes, que es PyCode Style y PEP8. También tenemos autoformateadores de código, que es básicamente un programita que está ahí como mientras nosotros escribimos el código, él va formateándolo. El más popular se llama Black, sin embargo, depende del IDE con el que estemos trabajando, ya lo trae integrado, entonces no es necesario que nosotros lo instalemos por aparte. Bueno, la guía completa de PEP8 es enorme. Realmente pueden pasar mucho rato leyendo y aprendiéndosela. La pueden leer en pep8.org. O si alguna vez tienen una duda o demás, nos pueden escribir en el channel de Slack del Code de Python o individualmente a cualquiera de nosotros. Ahora vamos a ver lo que es el Python Package Index, que es básicamente el manejador de paquetes de Python. Bueno, pues como todos los lenguajes de programación, Python tiene su manera única de instalar y manejar paquetes. Pues, eh, por ejemplo, para Python, todos los paquetes se instalan en el mismo directorio. Bueno, pues cada paquete tiene su directorio específico, pero todos en el mismo lugar. Una característica interesante de esto es que las librerías, no importa si son de versiones diferentes, si es la misma librería, por ejemplo, si es SQL Alchemy versión 1 y versión 2, se va a instalar en el mismo directorio. ¿Ves? Entonces es algo que hay que tener por ahí en cuenta. Bueno, pero como les decía, el manejador de paquetes ya viene en Python 3.4 o superior, ya viene instalado. Si no, hay que instalarlo. Para instalarlo se hace con un comando que se llama easy-install. Bueno, acá lo pueden ver, easy install pip. Otra cosa que recomendamos nosotros tener en cada proyecto Python es un archivo de requirements, se llama un requirements.txt, que es básicamente un archivo de texto donde tenemos la librería y la versión de esa librería que utiliza nuestro proyecto.
con este comando de Python, pip install-r requirements.txt, básicamente le pasamos esa lista de librerías o dependencias que utiliza nuestro proyecto al pip y él las instala todas de un solo. No tenemos que ir una por una y asignando el nombre de la librería y la versión. Con pip también podemos desinstalar librerías con el comando uninstall. Eso sería pues lo que es el pip. Otra cosa muy importante para trabajar con Python son los virtual environments. Nosotros recomendamos que siempre, siempre, siempre que se está trabajando en un proyecto de Python se tenga un virtual environment activado. ¿Esto por qué? Porque, como ya les decía, cada, cada, cada paquete se instala de la misma librería, cada versión de la misma librería se instala en el mismo directorio. ¿Eso qué significa? Que si tenemos un proyecto A que usa SQL Alchemy en la versión 1 y un proyecto B que utiliza SQL Alchemy en la versión 2, cuando instalemos las dependencias del proyecto 1, vamos a tener la versión correcta de SQL Alchemy. Pero si instalamos las dependencias del proyecto 2 en la misma computadora, vamos a tener la versión incorrecta de SQL Alchemy para el proyecto 1 porque usan diferentes. Eso lo solucionamos con el Virtual Environment. Virtual Environment lo que hace es crear un ambiente para cada proyecto. Entonces podemos tener cuantos ambientes queramos y necesitemos por proyecto, con diferentes versiones de librerías y demás. Por ejemplo, en mi proyecto se estuvo trabajando en lo que era una migración de librerías. Entonces, a veces cuando trabajábamos en esa migración, necesitábamos tener las librerías con la versión más actualizada. Pero como ese código todavía no estaba deployado en producción, ni tan siquiera en uno de los servidores, cuando resolvíamos otros defects o hacíamos un user story nuevo, necesitábamos tener las versiones viejas de esas librerías. Y teníamos un virtual environment para cada escenario de trabajo y funcionaba muy, muy bien. Este virtualenv en Python 2 hay que instalarlo y en Python 3 ya viene preinstalado. Y ahora, pues el IDE, que les voy a recomendar este IDE para trabajar con Python, pues es el PyCharm, es del paquete de herramientas de JetBrains. Entonces, PyCharm realmente es un IDE muy, muy completo. De hecho, para el resto del training les recomiendo tenerlo instalado. Existen dos versiones, la Community y la Professional. La Community es gratis y está bien para comenzar a trabajar con Python. De hecho, el Professional da muchas herramientas muy buenas, pero que realmente se necesitan si ya trabajamos día con día con Python. Si ya somos como expertos y solamente somos desarrolladores de Python. La interfaz de JetBrains, perdón, de PyCharm es bastante intuitiva. Es similar a los otros SIS que ofrece esta misma compañía. Tenemos lo que les decía, un autoformateador de Python basado en PEP8. Tenemos una consola de Python, por acá creo que la podemos ver. Aquí yo les puse de hecho el import this, pues ahí vemos el Python Zen. Este IDE también tiene una versión, un manejador de versiones para lo que es Git. Y dentro de este IDE también podemos tener acceso a un terminal. Entonces básicamente tenemos todo lo que como desarrolladores necesitamos en un entorno en un solo lugar. Y por último tenemos
lo que es este libro, que es básicamente es una recomendación. Después de este training que van a llevar, les recomiendo que lean este libro que se llama Effective Python. Realmente brinda muchos consejos y trae muchas técnicas interesantes para lo que es el desarrollo con Python. Es un poquito avanzado. Bueno, los primeros capítulos no tanto, pero ya conforme vamos leyendo más, vamos dándonos cuenta que es más o menos intermedio. Por eso les recomiendo leerlo después del training. Y bueno, con eso concluye esta primera sesión del training de Python. No sé si alguno tiene una pregunta o comentarios. Por ahí también estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat, Ah, ok, entonces voy a verlos. yo ya respondí algunas, Miri. Ah, Igual, ok. si alguno tiene alguna otra duda, Ajá. bueno, no sé, no esté por ahí. David, si tengo alguna duda, lo que pasa es que yo había descargado Visual Studio Code, no, me respondiste que necesito instalar las extensiones correctas, pero ¿a qué te refieres con las extensiones? En el momento del tiempo de ejecución pedí algunas. Normalmente es que Visual Studio Code, cuando lo bajas, o sea, cuando descargas la versión, digamos, directa de recién descargada, no viene con ninguna extensión en particular. Entonces uno tiene que habilitarle, como no sé, digamos, dependiendo del lenguaje que vayas a utilizar, así igual si vas a utilizar Angular o Python o Java o cosas de esas, hay extensiones particulares para Visual Studio Code. Entonces, para Python hay una. Lo que pasa es que yo creo que no te dije exactamente en dónde estaba. Bueno, en el link está, pero no lo... ahí No, te dice el perfecto, no, no, tutorial. sí, ya te entiendo, sí, cuando yo instalé Visual Studio Code, intenté hacer el High Word ahí, pues, como tal, como primera clase de ejemplo, él sí me pidió como ejecutar unos comandos ahí para descargar unas extensiones. Me imagino que te Ok, refieres a eso. correcto. Seguramente es eso Perfecto, que te pidió. Asumiría que debe ser eso, porque sí, normalmente se deben instalar algunas extensiones para los lenguajes en particular. perfecto, muchas gracias. Eso es como el similar al PIP, ¿cierto? Pero haciéndolo el Visual Studio. No. Pip es el gestor de paquetes y librerías de Python en sí. Visual Studio Code es un IDE, un entorno de programación. Es diferente. Ok. Sí, él me pidió ejecutar este comando y darle una instalar a Python ahí como tal, Sí, aparte de la versión. el segundo, no, perdón, ese último comentario que puso Cristóbal es de la extensión que necesitas instalar, Audi, en caso de que Ok, necesites. Y por ahí alguien Gilbert puso el tutorial directo. Muchas gracias, Gilbert. perfecto, gracias. Sugerencia, de verdad, si quieren utilizar directamente algo que les va a proveer todo lo que necesitan de entrada, PyCharm lo va a hacer. Ajá. Visual Studio Code les va a funcionar, tiene algunos tweaks en el medio porque Visual Studio Code es un tanto diferente, pero les funciona. Ok. Aquí un comentario de David Guerrero, creo, no sé, de Guerrero. Dice que como data scientists usamos tal vez de manera un poco diferente a los programadores. Si bien escribimos código, la orientación es diferente. De hecho que sí, yo también he estado como viendo lo que es data science, ahí por ahí estamos varios del que pertenecemos al CODE, estamos llevando una especialización en eso y sí, sí es muy diferente. Yo creo que lo que le podría aportar esos training a hacer data science es conocer más del lenguaje y sí, sí, vieras que a veces hay código que se puede mejorar. Yo he visto código que han hecho algunos data science y sí hay muchas oportunidades de mejorarlo, de hacerlo más legible, de que mejorar un poquito el performance, de conocer best practices, no solo para que usted lo pueda leer, sino para que si más adelante algún compañero lee los scripts que usted hizo, le sea mucho más fácil. Entonces yo creo que es como eso, en lo que le podría aportar básicamente.
podría resumir como en cultura general acerca del lenguaje. Ajá, Y es parte importante de lo que, digamos, como informáticos se debería tener. ajá, Pues, si conoces el lenguaje, te va a ayudar y te va a aportar más como para poder sacarle más provecho de conocerlo solamente en una manera muy básica. Claro, ajá, de hecho, mi Sí, sí. intención, digamos, de llevar las sesiones es como ver el lenguaje de una, porque nosotros, bueno, al menos yo trabajo con Python en el día a día y este, mi intención de llevar el curso es como verle de una manera diferente de la que normalmente estoy acostumbrado a verle, como exactamente como para entender mejor Python, sus errores, dónde podría, por ejemplo, cuándo podría, por ejemplo, usar un código más eficiente y todas esas cuestiones. Entonces, sí, mi pregunta ya la respondieron. Yo creo que sí le va a poder sacar provecho, estoy seguro de que sí, sí. Y sí, yo si no, en también. futuro también le vamos a poder ayudar con lo que necesite también. Ahí está Mary, está Andrés, está Christopher y hay muchos otros más compañeros que saben bastante de Python que pueden ayudar bastante. Ajá. ¿Qué más, chicos? Perfecto, gracias. Aprovechen todas las dudas. Veo muchas personas conectadas, de verdad. Cualquier duda que se les ocurra, este es el momento. Yo tengo una duda. Ajá. Digamos que yo soy nivel 0. Estoy bien apuntada. Está bien apuntada. Está Ok, bien apuntada. eso era. Ok. Sí, más bien, si los que están en nivel 0 y tienen algunas dudas de cómo hacer algún setup o algo así por el Ajá. estilo, porque están pegados y quieren ejecutar, no sé, algo sencillo, pueden buscarnos a cualquiera de nosotros también para que les ayudemos con cosas. Ujú. Tengo una pregunta con respecto a los requirements de XT. Ujú. Sí, es que antes lo mencionaron como, creo, no sé si estoy equivocado, si lo escuché mal, que lo mencionaron como que esto es como lo recomendado, pero estoy leyendo como que ahora el sustituto es el pip-file, creo. No sé si estoy bien o mal con eso. Si eso se debería, o si sigue siendo estándar usar el requirement XT. Esa es como mi pregunta en realidad con respecto a eso. ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos. Pues para serle honesta, no había escuchado respecto al pip file. Supongo que debe ser algo bastante reciente. No sé si también en lo que usted yo mencionaba, si está para Python 2 o solo para Python 3. Sí, eso sí no recuerdo si está solo para Python 3. Es que el Ajá, pip file es como, bueno, el requirement que esté, bueno, como se definen los requerimientos. El ajá, pip file es lo mismo, pero digamos como que usted ya le permite dividir secciones como, usted puede definir como development, testing. Entonces, él ya instala librerías dependiendo del ambiente que se está corriendo, o sea, o lo que usted quiere instalar. ajá, Pero por eso les preguntaba, porque estoy leyendo como sobre eso, de hecho, hace poco, porque no estaba muy ah, seguro de ujú, de toda esta cuestión bueno, de los virtual environment, todo eso en Python. ajá, Entonces, por ahí mencionan el pip file, por eso preguntaba. De hecho, Pero, digamos, honestamente también lo estaba googleando un poco para también entenderlo, porque hasta ahora lo más común es, de ajá, hecho, es utilizar como el, digamos, bueno, que al final de cuentas, honestamente lo podría definir como que el requirements es un big file simple, porque tienes una lista de librerías que son las que se instalan en el ambiente. ajá, sí, correcto, Lo único, son muy parecidos, tiene como unas modificaciones, pero podríamos eh, buscar y revisar a ver qué diferencias trae, pero digamos, de momento podríamos asumir, como no ha cambiado en particular nada, y de hecho, digamos, en el proyecto escrito todos siguen trabajando con lo mismo, entonces podríamos asumir que, digamos, que la instalación con requirements sigue funcionando igual, ujú, y normal. sí, es que creo que esto le permite como él con el pipem, creo que es el que lo usa, y luego él define un pipfile.log, que es como que hace un freeze de todo para replicar ese ambiente en producción y así. Entonces, más o menos como por ahí va. Pero sí está bien, ok. Esa era la pregunta en realidad, gracias. ok, No, Hola, hola. Sí, de hecho, iba a hacer esa aclaración ahí que, bueno, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto es que está muy relacionado específicamente a PipeEnv, ¿verdad? Que también va a creación de ambientes virtuales. No sé si VirtualEnv y los otros lo tendrán, entonces creo que va a depender mucho de qué herramienta vas a usar para virtualización, pues si lo va a tener o no lo va a tener. Entonces, por ahí también depende de cómo vayas a tomar tu decisión de la virtualización, según lo que tengo entendido. Entonces, por ahí puede que en algunos casos te encuentres un requirement TXT
o el pip file si estás usando pipenv. Ah, ok. Gracias. Cristóbal, por ahí tenía una pregunta. ¿Qué deberíamos tener listo adelantado para la próxima sesión? Vamos a ver, creo que honestamente, con que tengan el IDE configurado, tengan Python instalado y corriendo y que puedan tal vez hacer un Hello World, Ajá. sería más que suficiente. Mary me podría contradecir si falta algo más. No, yo creo que con eso es suficiente. El PyCharm, el Community Edition y el Python 3, eso sí. Igual por ahí, perdón, en el link de la charla de hoy que tenían en el invite, está el link del download para el paquete de Python y también vino un link extra con todos los steps para instalación en Windows, Linux y Mac por si ocupan. Y si tienen alguna consulta adicional, igual nos pueden preguntar a las personas del COE. Y muy importante por ahí, ¿verdad? Python está muy relacionado a lo que son variables de ambiente. Entonces por ahí, en algunos casos, en teoría ya Linux, creo, y Windows, el installer, pues ya hacen ese paso. Hay un check ahí en Windows donde ya él los añade. Y en Linux creo que a veces viene la versión 2.7 ya instalada, entonces cuando instalan el 3.7 varía nada más a la hora de ejecutar Python se le añade un 3 al final, pero igual ahí en las instrucciones viene todos los pasos para verificar si ya tienen instalado Python. Nada más en la línea de comandos ponen Python o Python 3 espacio raya raya menos version y ya con eso ya deberían de tener bien instalado la parte de Python. El cuidado con el instalador de Windows que viene con el check por defecto deshabilitado para agregarlo al path. Entonces, cuando estén instalando, es un checkbox abajo. Gracias por la recomendación. Por ahí otra pregunta. Jupyter es un buen IDE para este curso. Jupyter yo creo que le va a permitir hacer algunas cosas, pero no sé si todas. Sí, el problema, digamos, diría yo con Jupyter es que como tal no es un IDE, sino es como para No, hacer notebooks, ¿verdad? Y correcto. al final del curso sí tenemos como planeado hacer una aplicacioncita, entonces sí es bueno que tenga el PyCharm instalado. Vamos a ver de nuevo. Si alguien se siente muy pro, puede utilizar lo que quieran para escribir el código. Un IDE les va a traer ciertas facilidades. Digamos, pueden utilizar desde VI, si lo quieren hacer por consola terminal de Linux, hasta pueden utilizar el IDE como PyCharm. Ahí lo que se sientan más cómodos, lo que pueden, vamos, sacar provecho. Ahora, por términos de facilidad, es mejor que tengan un IDE completo. Jupyter, como decía Mary, la aclaración de ella es lo suficiente, es nada más como para tener un notebook de lo que uno hace, como para que usted haga ciertas pruebas y usted identifique cuáles son los resultados que tiene, pero podría ser mejor que tenga uno completo. ¿Qué más, muchachos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos, yo estoy en Medellín. Yo más que una pregunta es una observación que quería hacer desde mi punto de vista, que como la compañera ahorita que habló, soy experiencia cero. Yo lo que tengo es la expectativa sobre el curso, más que todo sobre lo que puede ofrecer el Python como lenguaje, en el sentido de qué tipo de aplicaciones, que incluso la compañera la mencionó como tal en la diapositiva, pero es porque desde mi punto de vista Python solo sirve para Machine Learning. Entonces me genera mucha expectativa lo que la compañera mencionó, que incluso pueden crear aplicaciones web. Pero como le digo, hasta la fecha, para mí eso solo es para Machine Learning. Entonces me anima mucho más por ese lado a hacer el curso. Genial, qué bueno. De hecho, honestamente el curso al final lo que terminas haciendo una aplicación que es basada en web. Entonces, pues estás en el lugar correcto para lo que quieres obtener. Excelente. No, y como comentario personal, yo creo que en cuanto al IDE, siempre la experiencia me ha enseñado que es mejor tener como el IDE apropiado al lenguaje. Si ya como ustedes dicen hay un IDE que está hecho para Python,
pues no, pues para mí pues no cuesta nada instalar un IDE más y tenerlo en el equipo. De hecho, si uno fuera a tirar .NET o C# en Visual Studio Code, lo podría hacer. Obviamente tendría que instalar un montón de extensiones. Pero en el caso específico, teniendo Visual Studio Professional, uno para qué se va a poner a hacer code. Yo creo que en este caso sería la misma idea, como aprovecharlo, la potencia que tiene el IDE que ustedes mencionan, porque de hecho está hecho para Python. Entonces creería yo que sería la mejor opción. Gracias por el comentario y sí, por ahí anda el asunto. ¿Algo más, jóvenes? Mary está ansiosa por responderle todas las preguntas que les quedan. No creo que no tengan nada que preguntar. O es cuando ya estén de camino que se van a dar cuenta que preguntar. Bueno, también eso es posible. Bueno, igual si tienen alguna otra pregunta, ahí pueden escribirla en el chat del COE, o a mí o a David o a cualquiera. Todos identificaron ya en Slack bueno, el canal, se llama COE Python. Si es público, se pueden unir sin ningún problema. Y de nuevo, cualquier pregunta ahí será bienvenida. Hay muchos otros compañeros que están dispuestos a ayudar en caso de que tengan dudas. Exacto. Bueno, entonces yo creo que si ya nadie más tiene preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos los que se unieron y los que sacaron este ratito para compartir con nosotros.